Hola chicos, ¿cómo están? La Hola, profe. profe, ¿cómo va? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo arrancaron? Bien, tranqui. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos ahí como varias cosas para ver. Bueno, primero, nada, arranca el segundo cuatri, así que quería un poco como ordenarlos y explicarles un poco cómo va a venir este cuatrimestre. Bueno, en esta parte del año vamos a tener solamente juntos anatomía de fisio. Así que nos vamos a dedicar a eso. La clase, bueno, arranca a 7:30 y es hasta las 9 menos cuarto, aproximadamente. Así que bueno, nada, yo quería como, bueno, darles una bienvenida. Espero que hayan descansado. Fue corta las vacaciones. Pero bueno, la idea es que arranquemos y ahora nos queda para este cuatrimestre ver 5 unidades de la guía. Hoy vamos a dar la primera parte de la unidad 5 y mi idea es que para evaluarlos vamos a tener, como hicimos el cuatri pasado, una división de 2 bimestres, ¿sí? En el primer bimestre vamos a hacer como mi idea, si ustedes están de acuerdo hoy y tienen ganas, es hacer como la misma modalidad que veníamos haciendo, me parece que funcionó bien. Que bueno, es que es hacer un cuestionario, hacer con las preguntitas que ustedes vayan resolviendo de los temas que vamos a ir viendo y después el examen, ¿sí? Y la nota, como siempre, construirla con la nota del cuestionario, la nota del examen, una nota de concepto y sale. Y para el segundo bimestre, sí, voy a incluir algo que es distinto, o sea, puse un cuestionario en chiquitito porque vemos cómo estamos, vemos cómo están ustedes, si están muy estallados, podemos obviarlo, pero mi idea sí es que ustedes den por grupos una exposición. Una exposición es básicamente hacer como una presentación en PowerPoint de unos temas que o sea, ahora se los voy a comentar y después vamos a tener el examen, ¿sí? Bueno, lo de la exposición, yo quería explicarles un poco por qué yo lo voy a incluir, por qué me parece a mí importante que ustedes puedan como armar una clase, enfrentarse a la situación de dar, de bajar información hacia sus compañeros, porque me parecía que estaba bueno que ustedes como que se entrenen un poco en lo que es la expresión al público, ¿sí? Que es algo que tienen que hacer o que van a tener que hacer en sus lugares de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes no solamente lean, ¿sí?, la información, sino que también la armen y la ordenen de una manera que llegue a sus compañeros, que es básicamente lo que yo hago cuando armo mis clases, ¿sí? O sea, yo tengo un tema para dar y no solamente conozco la temática, sino que tengo que trabajarla de tal manera que al transmitírsela a ustedes se queden con un mensaje y con el mensaje que yo quiero que se queden. Entonces es como un ejercicio que está bueno
para básicamente el trabajo de ustedes. Entonces, van a leer primero esos temas y eso está bueno porque van a tener también menos cosas a que prestarle atención al momento del examen. Entonces, bueno, la idea es que armen un PowerPoint por grupos, ¿sí? Que nada, nos vamos a dividir. Yo les puse acá que para la clase que viene, si pueden dividirse en 5 grupos, y los temas que van a ser repartidos de manera de sorteo, capaz que ustedes, no sé, les interesa algo en particular de acá, que está re bien si todo el resto está de acuerdo, pero la idea es que van a ser estos temas, que son temas relacionados con endocrino, que todavía no vimos y que vamos a ver recién en octubre, o sea, les estoy contando este ejercicio que vamos a hacer en octubre recién. Entonces, bueno, la idea es que se van a repartir estos temas, ¿sí? Que son básicamente hormonas relacionadas con lo que es endocrino. Entonces, por ejemplo, un tema va a tener FSH, LH y lo que es reproductor, el aparato reproductor femenino y el embarazo. Otro grupo va a tener FSH, LH y reproductor masculino. Bueno, después van a tener TSH, prolactina, oxitocina, ADH, GH y ACTH. Todo esto que ahora parece como siglas ¿qué onda? Cuando empezamos a ver las cosas y todo, van a empezar a entender, les va a bajar un poco qué significa todo esto. O sea, ahora parece como sacado de la galera que no tiene nada que ver, pero bueno, la idea es que cuando lleguemos a octubre esto lo hayan podido entender. Esto igual no es que yo se los tiro así y listo, chicos, nos vemos en octubre con estos temas. O sea, ustedes vamos a ir trabajando juntos. Van a ir armando lo que quieran y me lo pueden mandar. Aparte yo tengo que ver ese contenido porque mi idea es que los chicos, o sea, que el resto de sus compañeros, después esa información que ustedes les van a transmitir, les sea útil para rendir el examen, ¿sí? Entonces no es que va a ser algo como que ustedes puedan interpretar cualquier cosa de esto, sino que la idea es que yo los voy a estar guiando siempre. Entonces acá puse algunas preguntitas, ay no, anterior, algunas preguntitas que capaz me hacían o capaz se hacían ustedes. O sea, por ejemplo, ¿cuántos por grupo? Mi idea es que sean 5 aproximadamente porque los repartí, tipo, los dividí, tipo, bueno, más o menos alcanzan para 5 personas, alcanzan para dividir a 5 grupos. Si quieren menos, no hay drama. Si quieren más, no hay problema tampoco. O sea, no 10 en un mismo grupo, pero qué sé yo, son 6, 7, está bien. Si no se complica otro grupo que son menos, está todo bien. Después, otra pregunta que capaz les puede surgir es si tienen que hablar todos ese día o cuánto tiempo va a tener que durar esta exposición. La idea es que ustedes se organicen como ustedes quieran hacerlo. Yo no voy a obligarlos a que hablen todos. Para mí, mientras la información esté, yo no sé o sea, todo el trabajo va a ser del grupo, ¿sí? Eso se van a organizar ustedes. Ustedes van a saber internamente si alguien trabajó, si no trabajó, eso se lo van a saber entre ustedes y habla de su compañerismo entre ustedes. O sea, la nota va a ser del grupo. Si ustedes prefieren que hablen determinadas personas o lo que sea, por, qué sé yo, no sé, las otras personas tienen o no pueden o lo que sea, pero laburaron e incorporaron la información, yo ya estoy recontenta. Así que en eso son libres de lo que quieran. Y bueno, esto es un poco los que ya les decía, ¿no? Que yo les voy a ir guiando un poco con todo lo que son los temas mínimos que quiero que se den, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que esa información sus compañeros la tengan para después rendir el examen. Entonces, nada, yo los voy a ir guiando siempre. Vamos a ir, pueden mandarme las cosas, pueden preguntarme, lo que sea, y nada, pues voy corrigiendo, les voy diciendo, chicos, me parece que esto estaría bueno que hagan de esta manera o no, lo que sea. Bueno, Profe, entonces, una sí, consulta. sí, Buenas tardes primero, hola. que hace mucho que no nos vemos. Lo que quería consultar es, hay 5 o 6 temas distintos, ¿no? ¿Se Sí, pueden presentar en cualquier orden o van a llevar un orden determinado de presentación?
Por ejemplo, no sé, no me acuerdo el primero que era aparato reproductor femenino y embarazo, tiene que ser el primero sí o sí. Ah, no, eso también puede ser, o sea, si quieren podemos sortear los Aleatorio. días, sí, sí, eso no hay drama. Capaz ustedes me dicen, mira, el grupo Ah, tal listo. no puede, uno de los integrantes no puede este día, sí puede el otro, listo, joya. Claro. Ah, listo. Eso quería saber, si era indistinto los días en los que se podían presentar los temas para ver después, Sí, que sí, capaz nos sirve eso para decidir qué temas elegir. eh, bueno, Pero si sí, es aleatorio, no hay problema. sí, es aleatorio. O sea, no hay drama, no es que tienen que tener un orden. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fechas tentativas que yo puse? Son tentativas, podemos modificarlas para el antes, después, lo que sea, pero yo puse estas 3 fechas, capaz no lleva 2 fechas, no sé. Em, pero puse estas 3 fechas por si, tipo como máximo, por si nos atrasamos en alguna cosa, lo que sea. Y bueno, acá les dejé un link, ¿sí? Que es yo ya se los mandé esta clase. Les dejé un link de Google Docs, que básicamente es como hicimos la actividad de metodología en el primer cuatri, donde ustedes, o sea, tienen como una listita que dice grupo uno, grupo 2, grupo 3, así, y ustedes se van agregando ahí de la manera que quieran organizarse. Entran acá a este link y ya les aparece, igual si quieren ahora entramos. Aldana, Sí, el sorteo lo haces vos, ¿no? De los temas. Sí, sí, lo que ustedes me digan, si capaz ustedes organizan, por mí mejor. Pero si quieren, la clase que viene, al principio, hacemos un sorteo y listo, tipo grupo uno, tema tal, y listo. Lo que ustedes quieran. Yo no tengo drama, o sea, en ese sentido. Ah, ok. em, a ver si puedo ir al Google, que les armé para mostrárselos un toque. No, acá no. Bueno, cuando cliqué en eso van a ver esto, que es este documento de Word. Y bueno, nada, yo vieron, puse grupo uno, ese tipo como unos cositos ahí, unos iconos como para que pongan tal, tal, tal. Puse ahí 5, ponele por grupo, pero pueden hacerlo como quieran, no es necesario que llenen esto. Sí. En ese sentido, estamos. Bueno, abrí cualquier cosa. Bueno, joya. Ahora sí, vamos a ir a la otra clase. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Y cuándo nos dirías si haces vos el sorteo? Hola, de Sí, los temas. Hola, profe. todo bien, María. Todo bien. Eh, o sea, para mí es como ustedes quieran. Si ustedes quieren que yo haga el sorteo, yo lo hago la clase que viene. Si ustedes prefieren dividirse ustedes los temas entre ustedes, listo. O sea, si para la clase que viene ustedes no tienen decididos los temas, hacemos el sorteo. Ok, gracias. A ver. Bueno. Bueno, esta es entonces la clase de hoy. Hoy, para abrir el chat se me... Sí, lo que quieran. Está bueno el sorteo, es divertido. Sí, también prefiero sorteo. Bueno. Em, ay, no sé por qué. Banquen. Ahí estoy. Joya. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a arrancar hoy? Bueno, la idea es que
veamos la regulación de la presión arterial tanto hoy como el martes que viene. Hoy vamos a ver una parte de lo que es la regulación de la presión arterial a nivel de qué es lo que pasa en los capilares, y la clase que viene, y si puedo capaz arrancar algunas diapos hoy, si no, no, vamos a ver la parte de riñón, que la verdad que son temas como un poco complejos, la verdad es como plena sinceridad, pero vamos a sacarlo bien, estoy segura. Así que nada, un poco qué es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a tener una leve introducción, después vamos a hablar un poco, vamos a darle como, ya vimos capilares nosotros el cuatri pasado, la idea es dar como un giro más a esto que ya habíamos visto, y después vamos a ver cómo es el movimiento de los fluidos corporales. Banquen. Ahí está. Listo. Cómo es el movimiento de los fluidos corporales en el organismo. Entonces, nosotros hasta ahora habíamos visto, ya con esta imagen, ya los tengo que trasladar al menos a lo que es el sistema cardiovascular, ¿sí? Esto lo hemos visto en el seminario número 8, habíamos hablado un poco de qué es el sistema cardiovascular, y uno de los componentes que nosotros habíamos incluido en este sistema eran los capilares, ¿sí? No sé si se acuerdan, habíamos visto dentro de lo que son los vasos sanguíneos, habíamos visto arterias, habíamos visto venas, y habíamos visto que los de menor calibre eran los capilares, habíamos hablado de la red capilar, habíamos hablado un poco de lo que era un circuito cerrado, bueno, demás. También incluimos un poco de hablamos un poco de su pared, pero no hablamos mucho más, como que no nos explayamos tanto como habíamos incorporado información con respecto, por ejemplo, a arterias y venas, ¿no? Que fue como muchísimo más profundo. Entonces, bueno, como para llevarlos un poco, habíamos visto estas imágenes. Bueno, esto es lo que ya sabíamos, ¿sí? Conectaban las arterias con las venas, son los de menor calibre, hablábamos del circuito cerrado, esto es lo que recién les resumí. Pero nuestra idea ahora es que nosotros ampliemos el conocimiento sobre estas estructuras para poder entender cuál es su papel, que es ultra importante, en la regulación de la presión arterial, ¿sí? Bien. Antes que nada, quería entonces hablarle un poco, también recordarles en realidad, porque esto también ya lo vimos, nosotros habíamos visto en un momento en el primer bimestre, creo que fue en el seminario 2, habíamos visto el concepto de la polaridad celular, ¿sí? Lo habíamos visto específicamente en esta imagen, que era la imagen de la pared del intestino delgado, pero esto dijimos que aplicaba a las estructuras tisulares que cumplen determinada función, que no es la misma, que la célula no va a cumplir la misma función en lo que en su parte apical, o en su parte basal, o en su parte lateral, ¿sí? Entonces habíamos visto esas como porciones de la célula. Habíamos visto que tenían entonces una superficie apical, que tenían determinadas cosas, y como vimos en tejido, cuando vimos tejido epitelial, que vimos que algunos podían estar ciliados, ¿se acuerdan todo lo que era del tracto respiratorio? Otros dijimos que podían tener queratina, bueno, todas esas estructuras hacían que la superficie apical de la célula, que formaban parte del tejido epitelial, tenga una característica distinta a, por ejemplo, la que tenía en su parte basal. Bien. Y en su parte basal dijimos que estaban como sobre una lámina basal, lo que nosotros le denominábamos lámina basal, que era como una membranita, ¿sí? Que formaba justamente parte de la membrana basal,
y que iba a tener por debajo, por ejemplo, en esta imagen, tejido conectivo, ¿sí? Entonces yo acá les puse esta imagen que la saqué del seminario de tejidos, que habíamos visto que teníamos, por ejemplo, acá un tejido epitelial que vendría a ser cúbico, ¿sí? Que tenía entonces esta linita que vemos por acá, que vendría a ser la membrana basal, ¿sí? Que separaba al tejido conectivo subyacente de lo que vendría a ser la luz de esta cavidad, ¿sí? No importa cuál era. Entonces, básicamente lo que quiero que prestemos atención es a esta membrana basal, porque las características que tienen las células, ¿sí? Que forman parte del epitelio o vendría a ser del endotelio capilar, y las características de la membrana basal que forma parte del capilar, es lo que va a definir, ¿sí? La clasificación de los capilares. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Los capilares se van a clasificar en 3 tipos según estas características que yo les conté. Según las células, como son, ya sabemos que las células son planas y tienen lo que vendría a ser el endotelio, que es una capa de células simple, única, ¿sí? Plano, esto ya lo vimos. Entonces, según cómo sean esas células, no me refiero a la morfología, porque ya sabemos que son planas, tampoco me refiero a la cantidad de células, porque ya sabemos que son simples, es decir, tiene una sola capa, sino me refiero a que si son células enteras, si tienen, o si tienen como agujeros en el medio, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo se distribuyen estas células formando parte de esta pared? Entonces, los vamos a clasificar en 3 tipos según las células y la membrana basal, ¿sí? Entonces, vamos a tener los capilares continuos, donde las células se denominan continuas porque son células enteras, que son, por ejemplo, estas que vemos acá. Fíjense que son células que no tienen ningún agujero, no tienen nada. Están justamente una al ladito de la otra, ¿sí? Estructuralmente forman esta capa totalmente... o sea, que no permite mucho la penetración de las cosas que están adentro del capilar o la salida hacia los tejidos, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos una membrana basal que vendría a estar acá visualizada como en celestito, que es continua, ¿sí? Este tipo de capilares, entonces, que son capilares continuos, con células continuas y membrana basal continua, ¿dónde se van a ubicar? Se van a ubicar en lo que son los músculos, ¿sí? Van a irrigar todo lo que son las fibras o las fibras musculares, ¿sí? Y en el sistema nervioso central. Entonces, las características de estos capilares van a estar ubicadas estratégicamente en estos tipos de tejidos porque es según la función que van a cumplir, ¿sí? Bien. Fíjense esta. Acá creo que queda un poco más claro esto que yo les contaba de los agujeritos, ¿sí? Entonces, si recordamos lo que vimos en la diapo anterior, teníamos células continuas, membrana basal continua. Eran células que estaban perfectamente en su estructura, en su membrana, estaban perfectas. Bueno, en este tipo de capilar que se denomina fenestrado, las células son continuas porque está una al ladito de la otra, pero ¿qué pasa? Tienen poros, ¿sí? Tienen estos poros que se denominan fenestraciones, que son como canales, ¿sí? Que van a permitir el pasaje de ciertas moléculas desde el interior celular, desde el interior capilar hacia el tejido, que es lo que está afuera, o desde el tejido hacia el interior capilar, ¿sí? Entonces, los capilares son 3 tipos, ¿sí? Se dividen en 3 tipos según las características de sus células y de la membrana basal. Los continuos son los que hemos visto antes. Tienen membrana basal continua, tienen células continuas, es decir, que tienen células una al lado de la otra, y están enteras, no poseen ningún tipo de agujero ni nada, ¿sí? Ningún tipo de fenestración. Y justamente por esas características
es que se ubican en determinados tejidos como músculo y sistema nervioso central. Acá estamos viendo el segundo tipo, que son los denominados capilares fenestrados, donde si bien tienen células continuas y membrana basal continua, las células tienen fenestraciones. ¿Qué son estas fenestraciones? Son poros, ¿sí? Son agujeros que van a formar canales que van a permitir que ciertas moléculas pasen al interior del capilar, o sea, pasen al interior o salgan del interior del capilar hacia el tejido, ¿sí? Y se van a ubicar específicamente, porque son capilares fenestrados y tienen que cumplir esa función, en glándulas, vesícula biliar y tubo digestivo, ¿sí? Es decir, que son capilares que van a estar en lugares donde hay mucha secreción, porque las glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas están en constante secreción de determinadas sales, ¿sí? Lo que es nuestra transpiración. Bueno, la vesícula biliar está en constante secreción de justamente la bilis, ¿sí? Que es lo que va a, esto lo vamos a ver igual en nuestra clase de glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Que va entonces a liberar la bilis hacia el interior del intestino delgado para permitir, por ejemplo, la emulsión de las grasas que nosotros incorporamos en nuestra alimentación. Y bueno, el tubo digestivo tiene secreciones a lo largo de todo el tubo. Bien, entonces es por eso que su función es participar de lo que es absorción, o sea, va a permitir la entrada de cosas hacia el capilar, y secreción va a permitir la salida de determinadas cosas del capilar de distintos metabolitos, ¿sí? Bien, y fíjense esto está completamente roto básicamente. Pero justamente tiene que estar así, es fisiológicamente esto adecuado en estos lugares que les voy a decir. Entonces, este es el tercer tipo, ¿sí? Donde tenemos los capilares ahora discontinuos. Los primeros eran capilares continuos, teníamos las células continuas, la membrana basal continua. Los segundos eran fenestrados, donde si bien teníamos células continuas y membrana basal continua, las células tenían fenestraciones, es decir, poros. Y este tercer tipo tenemos los capilares discontinuos, o también denominados sinusoides, donde las células, como vemos en la imagen, son discontinuas, tienen estos como, o sea, no están una al ladito de la otra, no tienen un cierre hermético, no es como un cierre de campera, ¿sí? Sino que tienen como estos espacios entre las células que van a permitir ya no solamente pasar un metabolito, pasar cosas más grosas, ¿sí? Tienen una permeabilidad estos capilares. Entonces son células discontinuas, membrana basal discontinua, ¿sí? Fíjense todas estas cantidades de espacios en la membrana basal, y esto es fisiológicamente adecuado en estas ubicaciones. En lo que es el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano súper importante que participa de todo lo que es la descontaminación, por decir, de todo lo que nosotros incorporamos, ¿sí? Ya hablamos un poco de el primer paso hepático, por ejemplo, donde teníamos cierto metabolismo de las moléculas, por ejemplo, de los fármacos que nosotros incorporamos. Bueno, esto pasa en absolutamente todo, ¿sí? Después ya lo vamos a ver. El vaso, sí, que es un lugar donde tenemos más que nada un control de calidad de ciertas células sanguíneas, y la médula ósea, que también un poco la vimos. Entonces, ¿cuál es la función? Permitir el pasaje sin restricciones, ¿sí? Porque pasan por espacios, no pasan por poros que van a permitir el pasaje según, por ejemplo, su tamaño. Ya pasan directamente por espacios que le permiten, independientemente de su tamaño, moverse sin restricciones de un lado al otro, o sea, adentro o afuera del capilar. De manera que van a participar en intercambios, o sea, o en lugares donde el intercambio sangre-tejido es muy activo, ¿sí? Que son justamente estos lugares. Entonces acá les puse las imágenes de los tres tipos, ¿sí? Para que
vean un poco, veamos, o sea, lo veamos como más sus diferencias, yo se las explico una por una, pero acá me parece como que para resumir está bueno. ¿Sí? Fíjense, la primera es continua, donde si bien tenemos células continuas, porque tenemos una al ladito de la otra, tal cual como acá, pero no tienen ninguna fenestración, estas células están totalmente enteras. Lo mismo la membrana basal. En el segundo, en los fenestrados, tenemos células continuas porque están una al ladito de la otra, pero las células tienen estas fenestraciones, que son estos poros, que van a permitir el pasaje de ciertos metabolitos según determinadas características, como puede ser su tamaño. O sea, forman estos canales, estos poros, estas fenestraciones. Pero sí, la membrana basal es continua, ¿sí? Entonces, hay una cierta restricción acá de pasajes. Y en el último, que teníamos que eran los discontinuos, ya teníamos lo que vendría a ser un intercambio entre la sangre que está dentro del capilar y el tejido, ya totalmente sin restricciones. ¿Por qué? Porque tengo no solamente las células son discontinuas, es decir, no están una al ladito de la otra, sino que tienen espacios entre ellas, hay espacios entre células, sino que también tengo entonces espacios en lo que es la membrana basal. O sea, tengo una membrana basal discontinua que me genera entonces estos espacios donde los metabolitos se pueden mover libremente, ¿sí? Fisiológicamente están ubicados en determinados órganos, determinadas estructuras, porque en esos lugares se necesita este tipo de capilares según la función que cumpla ese órgano, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a esto último, que es cómo se van a mover. Yo les vine diciendo, bueno, sí, vamos a ver un pasaje desde el interior o desde el exterior del capilar, hacia adentro del capilar o hacia afuera del capilar, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando de un intercambio que hay entre el contenido del capilar y el tejido. Les dije que vamos a tener, según los distintos capilares, o sea, un intercambio diferente, ¿sí? Va a ser diferente si son continuos, va a ser diferente si son fenestrados, o van a ser diferentes si son discontinuos. Bueno, entonces, ¿cómo se van a mover estas moléculas a través de estos capilares? Bueno, se van a mover a través de estos canales, como les contaba, que los habíamos visto un poco en transporte. No sé si se acuerdan, como allá a lo lejos vimos en clase de transporte, canales, poros, bombas, ¿sí? Todo esto formados por proteínas que van a permitir el transporte específico de la molécula